Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Bajo el Manto de mi Viudez, como siempre agradeciéndoles inmensamente esta compañía que ustedes me brindan cada vez que yo saco un nuevo video en su canal de YouTube, Bajo el Manto de mi Viudez. Que recuerden, Bajo el Manto de mi Viudez son historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Y hoy quiero, primero que todo, iniciar mi video agradeciéndole a unos suscriptores muy especiales que siempre que yo saco un nuevo video están muy dispuestos a escribirme sus comentarios y también a narrarme sus experiencias de vida referentes a nuestra condición civil de la viudez. Quiero agradecerle a Anita Mora. Quiero agradecerle a Susana Carrera, que se encuentra en Ensenada, México. También a Martín Brito. También quiero agradecerle a Olivia Villegas en la Ciudad de México, como por supuesto también a mi gran amigo y suscriptor Miguel Ángel Soto, que se encuentra allá en la Ciudad de México, a quien aprecio demasiado y es un suscriptor y un amigo muy especial para mí. También pues hoy quiero hablarles en este video acerca de una frase que me encontré por ahí navegando en estas redes sociales, en este mágico mundo de la información del Internet. Y no es lo que me pasa, es lo que hago con lo que me pasa. No sé quién es el autor de esta oración, pero quise colocar hoy esta oración y frase en mi video, colocándola más bien desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia en el duelo y en nuestra viudez. Recuerden, no es lo que me pasa, es lo que hago con lo que me pasa. Esta frase o esta oración yo la concateno, perdón, o sea, la uno más bien, con esa etapa donde estamos en la rabia, en esa rabiecita que tenemos con nuestro Ser Supremo, para nosotros los católicos con Dios. Y es porque a mí, ¿por qué esto está pasando en mi vida? ¿Por qué mi esposo o mi esposa, en el caso de ustedes los hombres, pues tenía que partir de este plano terrenal? ¿Por qué abandonó nuestro hogar? ¿Por qué se nos truncó este proyecto de vida a causa de la muerte? Entonces es cuando empezamos en esa etapa, y miren, me regreso nuevamente a esas etapas del duelo, donde precisamente estamos con la ira, con estar, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Entonces es aquí donde yo conecto esta oración o frase tan bonita que me pareció, y no es lo que me pasa, es lo que hago con lo que me pasa. Esta apreciación ya nos está permitiendo contemplar nuestro camino en el duelo, nuestro resurgir, ¿cierto? Ya hemos caminado por esas primeras etapas del duelo, ¿cierto? Para ustedes que están empezando el duelo, para nosotros, o en mi caso, para ustedes que también llevan y llevamos un poquito más en el duelo, nos encontramos con esa realidad que es que el dolor está cambiando nuestras vidas, ¿cierto? Ya no somos como antes, ¿cierto? Siempre he hablado de esa balanza que se ha desequilibrado en nuestra vida, ¿cierto? Esa balanza que era nuestra pareja, esa piedra angular que sostenía también nuestro hogar y que con nosotros, con nuestra compañía, pues armábamos precisamente ese equilibrio de la balanza en nuestro hogar. Y ya, lógicamente, estamos en ese camino de la recuperación del duelo. Con esta frase podemos descifrar dos opciones, o más bien yo como que la estoy analizando en dos opciones. La primera, anclarnos en el dolor, ¿cierto? Ese dolor que, aunque ya sabemos que hay una realidad, que ya nos hemos dado cuenta y estamos lógicamente entrando ya a esa zona de realidad, de saber que ya estamos trasegando y caminando en este camino de la vida sin nuestra pareja, con todo el dolor que eso implica en nuestro corazón y en nuestra vida, perder a nuestro cónyuge, a esa alma gemela que también unió su vida a la nuestra para ser inmensamente feliz a nuestro lado, ¿cierto? Entonces, es anclarnos en el dolor o también
mucho mejor ir en el camino hacia la sanación, ¿cierto? Entonces, no es lo que me pasa. Entonces, ¿qué me está pasando, cierto? Perdí a mi esposo, perdí a mi esposa, mi hogar se desequilibró, ya nuestra vida no es completamente igual, ya tenemos bastantes vacíos en nuestra vida, ya nuestra vida no es de esa vida feliz, esa vida en pareja, esa vida en ese hogar que estábamos precisamente equilibrando con nuestra pareja, con nuestro esposo, con su esposa o con el padre o madre de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, ya no nos podemos quedar anclados en el dolor. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar porque ya no es lo que me pasa, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Perdimos a nuestro ser amado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que está pasando? Porque ya estamos aterrizando, ya nos hemos dado en el caso de muchos de nosotros, en mi caso, pues que ya nuestra pareja o que mi esposo ya no está a mi lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto que está pasando en nuestra vida? El dolor no pasa de un momento para otro, lógico que no. Mire, yo les he puesto mi ejemplo. Yo llevo 12 años de viudez, de perder, de haber perdido a mi gran amor, a mi esposo, y a mí todavía me duele como si hubiese sido el primer día que yo me enteré de la pérdida de mi amado esposo William, ¿cierto? Entonces, el dolor no va a pasar de un día para otro, ¿cierto? Pero sí, con esa realidad es darnos cuenta, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con lo que está pasando? ¿Y qué vamos a hacer con lo que está pasando? Recuerden que a pesar de que tengamos ese dolor tan grande en nuestro corazón, tenemos compromisos muy importantes y yo lo recalco, perdón, y me perdona si me vuelvo a veces incómoda con recordar siempre lo mismo, con nuestros hijos, las personas que tuvimos hijos, ustedes viudos, viudas que tuvieron hijos como yo, con su amado esposo o esposa, pues seguimos teniendo el compromiso con nuestros hijos, ¿cierto? Nuestros hijos todos los días tienen que comer, claro. Van a la escuela, algunos ya van a la universidad, que ya están un poquito más grandes, pero tenemos que alimentarlos, tenemos que cumplir responsabilidades en todos los aspectos, no solamente en lo económico, en el aspecto moral. Hay pequeñitos que quedaron huérfanos muy pequeñitos, como el caso de mi hija quedó de 3 años. Y yo tuve que hacer un stop y decir, bueno, mire, me está doliendo muchísimo lo que está pasando con mi esposo. Me duele enormemente. Amo y amaré muchísimo y por siempre a mi esposo. Pero tengo una pequeñita que es, obviamente, fiel estampa de él, sangre de su sangre, carne de su carne, y es mi responsabilidad. Entonces, tengo que empezar a surgir, a salir ahí de ese dolor que me está doliendo y me duele y todavía me duele muchísimo la pérdida de mi esposo, pero hay que cumplir. Y no solamente con nuestros hijos, también con nosotros mismos, ¿cierto? Porque cuando empezamos, miren, y esto yo sé que ustedes lo están viviendo, los que están empezando, ustedes que recién han perdido a su esposito y a su esposita, a su pareja, a su alma gemela, lógicamente el duelo les nubla mucho la realidad. O sea, nos vuelve completamente oscuro nuestra vida. Ya no hay colores, ya no hay colores. Ya podemos ver pasar el mundo por encima de nosotros, pero nosotros vamos a estar lógicamente, o ustedes, mire, yo me pongo como cuando me pasó a mí, pero ahorita pues lógicamente entiendo ese dolor por lo que ustedes están pasando, ¿cierto? Pero tienen que ir empezando a abrirse ese camino en el duelo para empezar a poner en orden su casa, ¿cierto? Porque, lógico, entonces, vuelvo y hago el mismo ejemplo que sé que me vuelvo repetitiva, pero me encantan estos ejemplos. La balanza, entonces, la balanza estaba así en nuestro hogar. Se fue nuestro esposito, se fue su esposita, nuestro cónyuge, y la balanza hizo esto. Ya no hay equilibrio. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Montar a los hijos o montar esos proyectos de vida si no hay hijos en nuestro hogar y equilibrar nuevamente esa balanza. Ir retomando nuestra vida, ir retomando su vida. Entonces, no nos podemos quedar anclados siempre en lo mismo.
¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué yo fui una de las que me anclé demasiado y por muchísimo tiempo en lo mismo? Pero ¿por qué mi esposo? ¿Por qué? Porque mi esposo era muy joven. ¿Por qué? Porque mi esposo no pudo llegar a cumplir tantas metas en su vida. Pero porque mi hija tan chiquitica, mi esposo no pudo disfrutar mucho de su hija porque pues lamentablemente siempre estuvo patrullando mucho con su ejército nacional, era su trabajo, yo lo conocí así y lógicamente me sentía muy orgullosa del héroe y me siento muy orgullosa del héroe de mi vida, el héroe de mi corazón, el héroe de la patria colombiana, ¿cierto? Entonces todo el tiempo, y no fue un año, fueron muchos años que yo me quedé anclada en ese dolor. Y yo decía, pero es que hay muchos militares, pero es que hombre, pero es que como así, pero, o sea, siempre ponía excusas para todo, para no poder continuar. Entonces, habían proyectos que siempre se me quedaban ahí, en la mitad del camino. Por ejemplo, este canal estuvo un tiempito, mucho tiempito, digo yo, ahí, en stand-by, ahí como que, y así todo, ustedes gentilmente y gracias me daban esa oportunidad y esa opción de suscribirse, a pesar de que el canal no estaba avanzando en mucho contenido. Entonces siempre me anclaba en, pero ¿por qué me pasó? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué mi vida quedó completamente desequilibrada en la balanza de mi hogar? Y llega un punto en que, pues sí, la gente se cansa. Lógico que sí, la gente se cansa de escuchar lo mismo, las mismas tristezas, el mismo dolor, y es de entender, porque también lo he dicho muchísimo, es las personas siguen su vida, tienen que seguir su vida, eso es ley de vida, todos tenemos que continuar nuestra vida, para nosotros es un poquito más complicado y obviamente más lento el proceso, pero cuando ya hemos empezado y evidenciamos esa realidad, miren, y no quiere decir con esto que ya, entonces nos dejó de doler o bueno, ya no nos duele tanto, pero bueno, ya hemos aceptado una realidad, entonces ya vamos a dejar partir por siempre y para siempre nuestro esposo, nuestra pareja de nuestro corazón. Eso no, eso quizás de pronto que lo diga una persona que se separó, un divorcio civil, un divorcio legal, pero para nosotros los viudos, yo lo he entendido y lo he evidenciado no solamente en mí, sino también en ustedes, en sus comentarios y en las personas que conozco en viudez. Es que del corazón de un viudo no es que sea imposible, es que es muy difícil sacar a nuestro ser amado del mismo, porque es que no fueron nuestros peores enemigos. Unimos nuestra vida a ellos por amor. Y como lógicamente, obviamente en todos los matrimonios, pues existen pequeñas rencillas, problemas, es normal, es comunión en pareja, pero fueron y serán por siempre nuestros grandes amores, ¿cierto? Entonces, cuando ya hemos empezado a evidenciar, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo que me está pasando? Es cuando el mismo dolor nos va abriendo una ventanita para hacer un inventario de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Y lo más importante, miren, es como darnos cuenta, vamos como a elaborar o vamos a hacer como una catarsis de ese dolor. Entonces yo siempre les he contado y les he dicho que yo elaboraba carticas, hacía un balance de mi vida, cómo fue mi vida con mi esposo. Y siempre, lógicamente, eso pesó más el 100%. Yo con mi esposo fui inmensamente feliz, razón por la cual estoy solita, ¿cierto? Porque sí, porque todavía está muy anclado en mi corazón, ¿cierto? Entonces es cuando yo logré entender, porque acuérdense, yo todos estos ejemplos los pongo más que todo como hacia mi experiencia de vida en la viudez. Entonces, cuando yo fui entendiendo qué era lo que ya estaba pasando en mi hogar, que yo ya no podía esperar más a mi esposo, porque claro, la ilusión de la esposa de un militar es sentir que tocan la puerta o que entran las llaves a las 3 4 de la mañana, que muchas veces ellos llegan de permiso, y es esa emoción de ver a ese esposo con ese uniforme trajinado. Ya eso no iba a suceder más en mi hogar, ¿cierto? Y el caso de ustedes, ¿cierto? Cualquiera sea, obviamente, el caso específico de ustedes. Ya nuestra pareja no está a nuestro lado. Entonces, empecé a abordar ese balance de mi vida, empecé a hacer precisamente
como, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo voy a tener que continuar? En todos los aspectos, miren, en lo económico, en lo moral, lo más importante, miren, lo económico pasa a un segundo lado cuando uno lógicamente entiende que ya las riendas de ese hogar tienen que ser parte propia. Y no quiero sonar materialista, pero como este canal, no solamente yo me dedico a decir, vamos a salir, cómo vamos a superar el duelo. Miren, para eso existen muchísimos canales en estas redes sociales, de tanatólogos excelentes, psicólogos que son demasiado versados en estos temas de duelo, de sanación. Yo hablo más bien y me gusta hablarlo desde nuestra cotidianidad como viudos. Vamos, y me duele muchísimo tenerles que de pronto que ustedes aborden nuevamente cómo iniciaron sus procesos de duelo. Unos muy procesados, otros que están iniciando en el momento, ¿cierto? Que llevan muy poco sus seres amados, su esposo, su esposa de haber fallecido. Pero cuando uno empieza estos procesos de duelo y cuando va uno aterrizando a esa realidad y cuando uno ya empieza a evidenciar, no es lo que me pasa, es lo que hago. ¿Qué es lo que hago con lo que me pasa? ¿Cierto? Pues precisamente es cuando uno empieza a darse cuenta de, bueno, si mi esposo era el que trabajaba y yo estaba a cargo de mi hogar, yo era no la empleada, era la patrona de mi casa, en mis hijos, en la crianza, porque mi esposo estaba allá afuera, luchando por tenernos bien a nosotros como esposa y como hijos, pues bueno, entonces vamos a empezar a tomar las riendas de esta casa y de este hogar y de estos hijos. Y hay que empezar a mirar las opciones económicas con las que quedamos o con las que no quedamos o con las que tenemos que lógicamente estipular en documentación, acuérdese, sucesiones, pensiones, todo ese tipo de cosas que suceden cuando un ser amado muere, ¿cierto? Y esto puede sonar materialista, pero es que, vuelvo y repito, es la realidad con la que quedamos muchas viudas y también ustedes como viudos. Entonces, está el dolorcito, está el dolor, está el apego, está la tristeza, está el proceso de duelo, pero sumado a esto está una realidad que nosotros tenemos que empezar a agarrar muy fuerte ese timón de nuestra vida y ese timón de ese hogar para poder nivelarlo, encauzarlo, llevar a ese hogar y a esos hijos a buen puerto, ¿cierto? Entonces, la luz de nuestro corazón, lógico que se va apagando, se apagó. Nosotros no volvemos a ser los mismos en esta condición de viudez, ¿cierto? Pero ese mismo dolor que uno atraviesa en nuestro corazón por la pérdida de nuestro esposo o de nuestra pareja, pues se va volviendo a encender con la luz del corazón cuando empezamos a poner todo en orden en nuestra vida. Alguien me preguntaba cuánto me duró a mí el duelo por mi esposo. No le he respondido, creo que voy a responderle en esta respuesta que estoy dando, perdón la redundancia. Y es, normalmente tuve que atravesar, no el año, a mí se me fue un poquito más, yo creo que yo llegué a los 3 años de duelo completo. No de no aceptar la realidad, lógico que no, pero que me dio durísimo y lloré mucho todos los días y sí, los primeros años, obvio, uno queda como, no quiero levantarme, hoy no quiero estudiar, hoy no, perdón, no quiero hacer nada, no quiero, bueno, nuestras cosas de casa, todo lo que nosotros tenemos en obligaciones. Pero a los 3 años ya pude ir como soportando un poquito la situación y pude ir encaminando nuevamente mi vida junto con la de mi hija. Jamás descuidé a mi hija, ni pequeña ni grande en la actualidad. Siempre supe equilibrar muchísimo el dolor en mi corazón, pero también la responsabilidad con mi hija. Mi hija era muy pequeñita, mi hija tenía 3 añitos y así con esos 3 añitos ella preguntaba por su papá. Lógico, porque es que así el papito no estuviera siempre por su condición de militar y de trabajo, pues el papito llamaba.
el papito hacía pasar al teléfono. Cuando eso no habían estos teléfonos tan inteligentes donde uno puede hacer la videollamada, pero sí lo hacíamos por Skype, la niña lo veía, el papito llegaba siempre, cada que tenía sus permisos. Entonces, claro, la niña resintió bastante la pérdida de su papá. Entonces fue cuando yo retomé en mi vida esta frase, esta oración literaria que les estoy hablando hoy en el video. No es lo que me pasa, es lo que hago con lo que me pasa. Es tomar las riendas de ese duelo para poderlo caminar en sanidad. ¿En beneficio de quién? De nosotros mismos para estar bien. Porque si nosotros no estamos bien en nuestro interior, en nuestro corazón, en el duelo que estamos abordando por nuestra pareja en este caso, pues no vamos a poder estar bien con nuestros hijos o con nuestro trabajo o con las actividades diarias que nosotros tengamos que elaborar. Eso no quiere decir que ya no nos duela haber perdido a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestro gran amor, a su esposa, a nuestra alma gemela. Eso quiere decir que vamos resignificando esa pérdida. ¿Qué quiere decir resignificar? Es darle otro significado a la pérdida de nuestra pareja, de nuestro gran amor. No quiere decir con eso de que, ay, bueno, entonces como le vamos a dar otro significado, entonces, bueno, ya no me va a doler, entonces es que yo quedé muy joven, entonces es que yo voy a elaborar nuevamente mi vida, voy a reestructurar mi vida. Miren, yo nunca he estado en desacuerdo con que un viudo o una viuda nuevamente abra su corazón. Jamás, jamás. Yo creo que es el derecho que todos tenemos como seres humanos a volver a ser felices, a volver a tener esa ilusión en el corazón. Pero sí no estoy de acuerdo es en que se tomen decisiones tan rápido. En que entonces en un año ya se elaboró el duelo, entonces en un año me enamoré, en un año me desamoré nuevamente. No, yo creo que nuestra pareja lógicamente debe tener un respeto en su memoria. Y no solamente nuestra pareja, es honrar ese amor que nuestra pareja nos brindó cuando lógicamente transitó en este plano terrenal junto con nosotros. Y también es poder brindarle a sus hijos ejemplo, respeto. No es imponer de un momento a otro una nueva pareja porque tengo miedo a la soledad o porque lógicamente mi vida no quedó igual en muchos sentidos, ¿cierto? Entonces, mucho ojo con eso. Simplemente resignificar es darle un nuevo significado a nuestra vida. Entonces, ¿cuál es ese nuevo significado a nuestra vida? Pues que hemos pasado por ese dolor, que estamos enfrentando un duelo, que nos está doliendo muchísimo, que ya no tenemos esa alma gemela a nuestro lado, pero que vamos, en el caso de las mujeres, que quizás de pronto dependían 100% en la economía de su hogar con su pareja, pues darle un significado de, bueno, voy a mirar, voy a ver opciones, voy a trabajar, voy a lograr nuevamente darle ese rumbo a mi vida y al hogar, porque ya lógicamente soy yo la que le doy el 100% en todo, en la economía, en la formación de nuestros hijos y en su crianza. Entonces eso es darle un significado. En los hombres es también permitirse de que, bueno, si ustedes eran los que ustedes estaban lógicamente aportando 100% en la economía de su hogar, pues también ahora también se van a volver lógicamente esos papás y esas mamás de esos hijitos causando esa vida de esas personitas lógicamente a buen puerto. Entonces es un nuevo significado de su vida. No es que en vida de su pareja, de su esposa o en la vida de nuestros esposos, pues nosotros no hayamos dado significado a nuestra vida. Simplemente es empezar a conocer los roles nuevos que estamos ya viviendo en esta nueva realidad que es la condición de la viudez. Avanzar es que es permitirnos pues en nuestro interior pues reconocer esas fortalezas que tenemos. Es lo que hago con lo que me está pasando. Entonces, me duele mucho, sí, es que claro, es que estos procesos de duelo y estos estados y estas condiciones de viudez duelen bastante, lógico que duelen, ¿cierto? Y duele muchísimo el corazón de no poder tener a nuestra parejita, nuestro esposito, su esposa a nuestro lado. Yo digo esposito con el amor y el cariño
porque ellos merecen todo, obviamente, nuestro agradecimiento, honrar esas memorias de esas personas que a bien tuvieron también juntar su vida a la nuestra, ¿cierto? Entonces, es reconocer esas fortalezas, esas herramientas de que estoy hecho. Mira, el mismo duelo, la misma viudez, lo hace ver en uno características de la personalidad que uno no conocía. Fuerza, berraquera, decimos aquí en Colombia. Poder, empoderamiento. Darnos cuenta de que si hay carencias en todos los sentidos, en lo económico, quizás, o de pronto un hijo rebelde, porque también suele pasar en estos procesos de duelo, que los hijos se ponen un poquito rebeldes y es normal. Ellos también procesan los duelos de una manera completamente diferente, ¿cierto? Entonces es, bueno, si soy la mamá y ya mi esposo no está, pues poder encarrilar nuevamente a sus hijos, ¿cierto? Si no tengo la opción económica estable, pues también tener esas herramientas y decir, voy a salir, voy a nivelar este hogar, voy nuevamente a retomar las riendas económicas de este hogar. Entonces, recuerden, no es lo que me pasa, eso ya lo sabemos. La muerte es lo cual, la muerte es una realidad tan tangible, tan clara, que no la podemos reversar. Es la única que no tiene, es el único problema que no tiene esa solución en la vida. Entonces ya es una realidad. Por más que nos duela, por más que el corazón lógicamente no esté conectado con el cerebro y quiera andar lógicamente en otros pasos, que es la tristeza, pues el cerebro sí nos dice, bueno, ojo pues, hay que tener en cuenta de que ya sabemos la realidad, estamos solos ya, estamos caminando en la viudez. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos no a pensar en lo que me está doliendo, en lo que está pasando, sino más bien en lo que vamos a hacer con lo que está pasando y con esta nueva condición civil que muchos están empezando, que hace muy poco, para los cuales les envío mi mensaje como siempre de consideración, afecto, respeto y lógicamente entendiendo ese dolor por el que está pasando su corazón ante la pérdida de sus amados esposos y esposas quizás muy recientes, ¿cierto? Y para los que ya hemos trasegado, un poquito más en este camino de la viudez, pues es entender de que a golpes, a fuerza, a dolor, a quizás de pronto no dejarnos llevar mucho por el corazón, es entender que ya hemos podido entender, valga la redundancia, me perdonan, que estamos y qué fue lo que hicimos con lo que está pasando. Cómo redirigimos muchas condiciones para las cuales no estábamos preparados al perder a nuestra pareja, para lograr estabilizar ese barco, no dejarlo naufragar, que es el barco de nuestro hogar, y llevarlo a un buen puerto, con sacrificio, con dolor en el corazón, con tristeza ante la pérdida de nuestra pareja, pero lo más importante, con esa seguridad y tranquilidad de que hemos podido salir adelante con nuestros hijos, con nuestros proyectos de vida, pero jamás sacando de nuestra mente y de nuestro corazón a nuestro ser amado. Espero les haya quedado un poquito entendido el tema. Yo me extiendo demasiado. Créanme que yo quisiera hacer estos videos un poquito más cortos, pero aunque yo sé que no siempre llegan a final término por ustedes, porque pues quizás tienen sus actividades, no tienen el tiempo para verlos, pues a mí me gusta hablar mucho estos temas con ustedes porque me permiten también pues hacer catarsis de mi duelo también, porque aunque yo ya pasé el duelo, lógico, ya no tengo ese duelo crónico patológico, mi duelo fue en sanidad, pues todavía resiento el dolor por la pérdida de mi amado esposo, una razón por la cual decidí crear este canal, que recuerden, bajo el manto de mi viudez, son historias de vida, narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Agradezco su atención, su suscripción, por favor. Recuerden también buscarme en redes sociales, Facebook y también el Instagram, para que lógicamente puedan también darme sus inquietudes y también lógicamente decirme qué es lo que quieren ver y quieren escuchar en este canal de YouTube. Recuerden nuestra próxima cita con nuestro próximo video y agradeciendo enormemente por su compañía. Hasta pronto y
nos volveremos a encontrar con un nuevo video en este su canal de YouTube, Bajo el manto de mi viudez.